Nada, buenas tardes a todas y a todas otra vez. Gracias por acompañarnos hoy en este acto que organiza el PSOE de Barajas con motivo del 25N, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un placer daros la bienvenida a este acto, a este encuentro público en Barajas, abierto a toda la ciudadanía, como ya he dicho, en el que queremos reflexionar y debatir sobre asuntos o cuestiones más urgentes y actuales en la defensa de los derechos de las mujeres de este país. Nos espera una tarde de mucho feminismo y para inaugurar formalmente este acto tengo el honor de presentar a Lorena Morales, que es secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid y portavoz de Igualdad en el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, Lorena. Sí, ¿no? Me voy a quedar de pie así directamente. Bueno, muchas gracias a María, a Margot, por la invitación a la Agrupación Socialista de Barajas. Yo voy a intentar ser breve, aunque cuando se dice lo de ser breve nunca lo eres. Pero bueno, quiero empezar con una frase que yo creo que define muy bien lo que está pasando y que decía Simone de Beauvoir, que es que el otro día me dijo una diputada del PP como ustedes que son defensoras del feminismo de Simone de Beauvoir, pues sí, y a mucha honra, ojalá y lo fuera ella, que dijo que las mujeres estábamos naturalmente dedicadas a cuidar. Ese es el feminismo del PP. Y decía Simone de Beauvoir, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Pues desgraciadamente estas palabras de Simone de Beauvoir resuenan ahora con mucha fuerza porque estamos viviendo una ola ultra de la que desgraciadamente Madrid se ha convertido en su epicentro porque tenemos una presidenta que no le hace falta Vox. Ella es peor muchas veces que la propia Monasterio y ahora la otra portavoz que ni siquiera me acuerdo de su nombre porque es que prefiero obviarla totalmente las borriquerías que dicen. Una presidenta que le importa a las mujeres un pimiento y esto es algo que tenemos que recordar cuando vayamos a echar la papeleta en el año 2027 las mujeres madrileñas, porque en un presupuesto de más de 30.000 millones lo que dedica a igualdad y a violencia de género es el 0,04. Esto es lo que valemos las mujeres en Madrid, 17 millones de euros de un presupuesto de más de 30.000. Y le debía de parecer mucho que cada año lo va recortando más y mientras que el gobierno de España lo va aumentando, en pocos años ha aumentado, hemos pasado de 10 millones a este año que vamos a 20 del Pacto de Estado, otro millón para ayudas contra la violencia de género y otros 3 millones que vienen para igualdad por otros temas, pues ella se lo va a poner 17. Entonces, ella aprovecha, pone su manita, pero luego destina esos fondos a temas que nada tienen que ver con la violencia de género, sus políticas de natalidad o a regar a sus propias entidades amigas, que en realidad son entidades que son enemigas de las mujeres, que defienden la existencia de denuncias falsas o el síndrome de alienación parental, que es tan falso como el discurso de lo de las denuncias falsas. Y no le importa negar la violencia de género. Quiero recordar que hace poco ha sido asesinada una mujer en Madrid muy joven, este año han sido 2, pero hace unos días solamente fue asesinada Marta en Villaverde con 21 años, la cosió a puñaladas quien debía quererla delante de su hijo, de su bebé de 15 meses. No tuvo Ayuso ni 2 minutos para poner un tuit de condena por ese asesinato. Es la única presidenta regional, me da igual PP, por supuesto los presidentes y presidentas del PSOE condenan, pero también los presidentes y presidentas del PP condenan cuando hay una mujer asesinada en su territorio, menos Ayuso. Ella lo dijo cuando le preguntaron, la violencia de género es una violencia que está ahí, pero hay otras violencias y el hombre sufre incluso más violencia que las mujeres. Bueno, pues ese discurso cala en la sociedad y además ella está haciéndolo calar porque se ha cargado toda la formación en violencia de género para los chavales y las chavalas en la Comunidad de Madrid. Hemos pasado de 4.700 acciones a 30 este año y para el año que viene 0. Y claro, a ella le viene muy bien porque esa desinformación, por un lado, desinformación en las escuelas y por otro lado, desinformación en las redes sociales que están campando a sus anchas con la violencia digital y con todas estas barbaridades que dicen pues después de la violencia de género, que es mentira, que nos hemos pasado de frenada. No. Entonces, tenemos una presidenta negacionista, tenemos que tenerlo muy claro, que retuerce, que va mucho más allá que el propio Feijóo. Aquí no se ha votado en contra de la aplicación de la renovación del Pacto de Estado, que votó a favor el Partido Popular en el Congreso, pero para poner la mano para que le caigan los 20 millones, para eso está la más dispuesta del mundo y si no se los dan, protesta. No.
Basta ya, nosotras también existimos en Madrid, no somos ciudadanas de segunda, en la comunidad más rica y que tendría que ser la vanguardia, estamos a la cola en políticas de igualdad y de violencia de género, miramos con admiración al resto de España, sobre todo a territorios como Cataluña y el País Vasco, y nosotras también queremos importar. Porque además el que se está atacando el feminismo como se está atacando no es inocente. El feminismo es hijo de la democracia. Y están empezando por el feminismo porque lo que quieren cargarse al final es precisamente eso, la democracia. Y saben que si hacen caer el feminismo, que es un movimiento revolucionario, pacífico y que nos hace avanzar como sociedad, lo siguiente que va a caer es lo que ellos quieren que caiga, que es el sistema, y volver a lo que ellos tanto añoran, que es una dictadura, o lo que estamos viendo en el resto del mundo que está ocurriendo. Entonces, vamos a luchar muchísimo. Vamos a pelearlo con uñas y dientes como estamos haciendo, aunque a veces nos pasa como un rodillo con su mayoría absoluta, pero vamos a pelearlo en los medios de comunicación, en la sociedad, donde haga falta, como estamos haciendo con el aborto, porque desde luego no nos vamos a ir a abortar a ninguna otra parte porque a ella se le ponga en las narices. Las mujeres nos hemos ganado a pulso de la mano del Partido Socialista, pero fue el movimiento feminista el que batalló porque tuviéramos el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, y ella desde luego no nos va a quitar. Yo todavía recuerdo a mi abuela contándome cómo se utilizaban las agujas de coser y las perchas de metal, las perchas de alambre. Y no quiero eso para mi hija. Quiero que mi hija tenga no lo que he disfrutado yo, sino que tenga mucho más, que no vamos a resistir, vamos a avanzar. Yo me niego a resistir. De hecho, cuando hemos hecho la cartelería del 25N, primero pensábamos en poner resistencia feminista, y mi marido fue el que me dijo, pero es que vosotros no queréis resistir. Y nosotros con vosotras, nosotros y sobre todo vosotras queréis avanzar. No queréis estar aguantando aquí que nos quiten un derecho cuando estamos viendo la presión que tenemos. Queremos seguir avanzando y tenemos muy buenos aliados en el Congreso con Andrea, muy buenas aliadas en el Congreso con Andrea, y tenemos unas grandísimas aliadas en el Gobierno de España con mujeres como Cristina, que no se corta un pelo como me pasa a mí, con la ministra, con Pedro Sánchez, que gracias a ellos y a ellas está aguantando Madrid, y las mujeres víctimas de violencia de género están siendo atendidas gracias a esos fondos del Gobierno de España, porque si no, desde luego, estaríamos en una situación todavía más lamentable que la que afrontamos. Así que no me quiero alargar, pero sí que agradecerle a María, porque estos espacios son muy importantes. La fuerza de las mujeres en nuestra sororidad es poner en común frente a estos momentos de bulos, frente a esos compañeros que también nos dicen lo de es que os estáis pasando, a ver, es que os estáis pasando de... No nos estamos pasando, como dice Zapatero, la igualdad nunca se puede pasar, y nosotros no queremos ni más ni menos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Somos la mitad del mundo y queremos la mitad de todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por tus palabras, por animarnos a seguir luchando. Lo que tú dices, no vamos a resistir, vamos a avanzar, vamos a luchar. Creo que esta tarde es precisamente para eso, para hablar de estos temas, para empoderarnos, y sinceramente no puedo más que agradecerte tus palabras aquí y tu labor incansable al frente de una secretaría tan importante en el PSOE de Madrid y en la Asamblea de Madrid. Sobre todo esas luchas en la Asamblea de Madrid que, yo veo tus comparecencias, tus intervenciones, y sé que es muy difícil la lucha que tenéis. Debe ser muy dura, pero muy necesaria. Muchas gracias. No van a acabar y no van a poder. Muchas gracias. Ahora, a continuación, damos paso a la mesa redonda, en la que se hablará, entre otras cuestiones, de los avances legislativos que el Gobierno de España está impulsando o tramitando, especialmente la abolición de la prostitución, que creo que es un debe, y creo que por fin ya era hora, y me siento muy orgullosa de formar parte de este partido, para poder luchar por esos avances, como por ejemplo la abolición de la prostitución, de la trata, la lucha contra la violencia vicaria, que es un problema, una lacra, muy bien dicho, y sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos enfrente. Que es, pues, como ha dicho Lorena, una mujer al frente de la Comunidad de Madrid negacionista de la violencia de género, lo que lo hace aún más difícil, pero no por eso vamos a desfallecer. Y también, como no, el blindaje del derecho constitucional, el blindaje constitucional del derecho al aborto, que desgraciadamente esto es algo que yo sinceramente no pensé que tuviéramos que estar luchando por esto ahora, pero desgraciadamente
pues estamos en unas épocas extrañas en las que tenemos que luchar también por esto. Y bueno, y sobre todo también vamos a hablar del trabajo incansable que se hace desde el Instituto de las Mujeres y todo eso en una mesa en la que es un placer para mí invitar a subir al escenario a Andrea Fernández, portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, y a María Caso, nuestra secretaria general en el PSOE de Barajas, que le voy a dar yo la palabra, le doy el micrófono para que sea ella quien vaya introduciendo los temas de la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Margot, por tu trabajo. Eres absolutamente necesaria en el PSOE de Barajas al frente de la Secretaría de Igualdad. Gracias, Lorena, por tus palabras y, como ha dicho Margot, por ser nuestra voz cada día en un lugar donde, desgraciadamente, hay demasiadas voces en contra, ¿no? Y muchísimas gracias al equipo de Barajas, a Jorge, que le veo aquí haciendo fotos, a Mario, a Miguel, a Abel, sin los cuales no sería posible que estuviéramos haciendo este acto aquí. Creo que es muy importante reivindicar los actos en los espacios públicos, que ocupemos los espacios públicos. Estamos en un acto, en un centro municipal que nos ha negado a hacer otros actos en el pleno de distrito, pero que nos permite, evidentemente, siguiendo el reglamento, que realicemos nuestros propios actos. Es importante, desde el PSOE de Barajas lo tenemos claro, que tenemos que estar allí donde están los vecinos, es decir, en la calle, es decir, en los centros públicos. Y, por supuesto, y como no, muchísimas gracias a estas dos grandes mujeres que me acompañan hoy en el escenario, que son referentes, a las que admiro, que sé que tienen unas agendas muy complicadas, así que les agradezco mucho que hayan hecho el enorme esfuerzo de hacernos un hueco hoy, para hablar de temas que nos atraviesan a todas y que nos incumben a toda la sociedad. A veces tratan de tacharlo como temas menores o temas triviales, pero precisamente lo hacen porque saben que la fuerza de los temas que vamos a tratar cuestionan a todo el sistema, ¿no? Y por eso las resistencias son tan grandes. Vamos a dividir la conversación. La idea es que, más allá de quienes estamos aquí, seamos capaces de crear un debate profundo, constructivo, que nos haga mejorar y, por supuesto, que luego tenga eco ahí fuera. Así que vamos a dividirla en dos partes. Primero yo les lanzaré una serie de preguntas, unos turnos de intervención aquí, después vamos a abrir la conversación. Os animo de verdad a todas y a todos a que consideréis trasladar vuestras preguntas e inquietudes. Y sí que me gustaría dejar, antes de empezar la conversación, dos cuestiones preliminares. La primera es que, y desde el PSOE de Barajas lo tenemos muy claro, nos gusta hacer actos relevantes, y relevantes es que nos apelen de alguna forma, que hablemos de aquello en lo que realmente nos va la vida y no de cuestiones que quizás no son tan importantes, y por eso creo que es muy importante que participemos, porque si de esto nos va la vida es importante que contemos con vuestras experiencias. Y también quería hacer otra cuestión preliminar, casi más una disculpa inicial. Vamos a hablar de cuestiones que son, pues, de trata, de violencia, de prostitución, de desigualdad, y quiero trasladar que estas cuestiones, estas realidades, no solamente están atravesadas por el género, sino también por la raza y la clase. Desgraciadamente, todavía faltan muchas mujeres y muchas voces en puestos institucionales, y por lo tanto, pues evidentemente en esta mesa también faltan esas voces, y quiero decirlo, creo que es justo decirlo antes, creo que es justo que lo exijamos fuera y nos lo exijamos a nosotras dentro. Faltan, pues por supuesto, mujeres trans, mujeres racializadas, mujeres con menos recursos, que de alguna manera están atravesadas por varias violencias en sus cuerpos. Hace falta que formen parte de los órganos de nuestro partido y, por supuesto, de la representación institucional. Dicho esto, y como quiero que vayamos a tocar varios temas que creo que son verdaderamente importantes, Andrea, me gustaría empezar contigo, con el recorrido legislativo que ahora empieza para 3 leyes que son importantes, que la ministra de Igualdad ha anunciado, que primero tendrán que pasar por Consejo de Ministros como anteproyecto, pero que después llegarán a tu comisión, al Congreso de los Diputados. Hablamos de la ley contra la violencia vicaria, de la ley contra la trata y la ley de la abolición de la prostitución. No sé si nos puedes hacer un primer análisis más global, qué significan estas leyes, por qué es importante tener estos debates y, sobre todo, por qué es importante que el Partido Socialista los impulse. Vale, María, pues muchísimas gracias. Me vais a tener que disculpar porque estoy un poquito acatarrada, pero bueno, voy a intentar hablar lo más alto que pueda. Lo primero de todo, y que no puedo no decir, es que muchísimas gracias a Margot y a María por invitarme, por permitirme estar aquí un año más, y sobre todo gracias a todos y a todas vosotras. Desde luego que yo le tengo especial cariño a aquellas agrupaciones que apoyan a mujeres para ser secretarias generales, porque no es nada habitual, por desgracia, y tampoco es nada fácil. O sea que para mí las agrupaciones que apuestan por mujeres para ser secretarias generales, desde luego que tienen un marchamo de creencia en la igualdad, de valores feministas que tienen mucho que enseñar a los demás. Y además, sobra decir que María es una mujer brillante, válida y estupenda. Así que
me siento muy feliz y muy a gusto. Y por supuesto también de compartir mesa con Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, que además es una mujer brillante con la que he tenido el enorme placer de trabajar y de compartir y de la que he aprendido mucho. O sea que efectivamente estoy en una mesa de auténtico lujo. Dicho esto, me voy al repaso legislativo en el Congreso. Me hablaba María de trata, prostitución y ley de violencia vicaria. Voy a empezar por trata y prostitución, que son dos leyes que tienen un largo recorrido ya en nuestra historia parlamentaria como partido y también como gobierno por todo lo que han supuesto. Y es que, como sabéis, la pasada legislatura la prostitución fue una de los grandes caballos de batalla que vivimos tanto a nivel de gobierno como en el Parlamento. Sabéis que se aprobó una ley, la ley contra la violencia sexual, la llamada ley del sí es sí, y bueno, en esa ley que nos planteó Irene Montero, cuando nosotros fuimos conocedores del texto definitivo, nos dimos cuenta de una cosa, que es que se estaba hablando de violencia sexual, pero no se recogía una de las formas de violencia sexual que nosotras entendemos que es pues una de las principales, que es la explotación sexual. Entonces, nosotras, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hicimos unas enmiendas a esa ley para perseguir, al menos penalmente, el abuso por parte de hombres, el recurrir, a mí no me gusta decir consumir, porque no creo que la prostitución se consuma, ni que se ejerza tampoco, pero buscamos perseguir por dos flancos fundamentales. Uno de ellos era a los empresarios que se lucran de explotar a mujeres, y en segundo lugar perseguir también a los proxenetas, a los que cobran y a los consumidores de prostitución, tanto los que se lucran como los llamados consumidores de prostitución. Lo que sucedió es que tanto el Ministerio de Igualdad como todos nuestros socios se alinearon para impedir que esas enmiendas prosperaran, y de ahí nació la primera, entre comillas, ley de prostitución, porque de esas enmiendas nosotros hicimos una ley para poder presentarla y sacarla adelante con quien sí nos daba su apoyo, que en aquel momento era el Partido Popular. Aquella ley, bueno, la verdad es que en aquel momento hicimos un trabajo, mucho encaje de bolillos, y la teníamos muy encaminada. Hubiera salido adelante si no fuera porque decayó la legislatura una vez se convocaron las elecciones municipales. En este momento en España, perseguir a un proxeneta para mucha gente es bastante increíble, pero es así, es prácticamente imposible, porque la prostitución está regulada de facto. Nuestro Código Penal lo que dice es que para poder condenar a un proxeneta se tiene que mediar el criterio de explotación. Es decir, si no hay explotación, si no se considera que se está explotando a la víctima, ese lucro es lícito, es legítimo. Por tanto, esto nos lleva a que nosotros, cuando investigamos, en 2021 en España había habido, me parece que eran 3 condenas por proxenetismo durante todo un año, cosa que, teniendo en cuenta el volumen de prostitución que hay en España, es absolutamente irrisorio. Por tanto, nosotras lo que perseguíamos era que se condenara, que fuera ilícito simplemente el lucro de la prostitución ajena. Es decir, si tú te lucras de prostituir a una persona, estás cometiendo un delito. Ese era nuestro objetivo, bajo mi punto de vista, bastante modesto. Tampoco creo que pidiéramos nada irracional, pero ya os digo que esto fue casi imposible defenderlo y sacarlo adelante. Y además propusimos también las tercerías locativas, que es que se persiga, sea ilícito lucrarte de ceder espacios para que se produzca la prostitución. Y, en tercer lugar, metimos en el Código Penal las sanciones a los puteros. Es decir, que si a ti te pillan consumiendo prostitución, te llega una multa a tu casa, que probablemente abra tu familia y se te caiga la cara de vergüenza, que realmente ese es más el objetivo que la multa pecuniaria o económica. Como os digo, esto no salió adelante. Esta legislatura lo volvimos a presentar teniendo en cuenta que la anterior había decaído por el fin de la legislatura, pero teníamos el acuerdo con el Partido Popular. Lo que sucedió es que el PP, sin darnos demasiadas explicaciones, decidió votar en contra y ni siquiera se pudo tramitar. O sea, ni siquiera se admitió a trámite porque, bueno, pues el Partido Popular decidió que no nos iba a apoyar. Todo esto pues ha sido un poco el recorrido en materia de prostitución. Como veis, pues somos el único partido que realmente, las feministas de este partido somos las únicas que sostenemos un compromiso cierto sobre la abolición de la prostitución. Y sobre la trata, ya la pasada legislatura y también esta, tenemos también un texto de trata. ¿Qué sucede con la trata? Y porque son dos elementos que son paralelos y no son coincidentes en la misma ley. Pues esto es así porque la trata y la prostitución son 2 fenómenos que a veces convergen y otras muchas veces no.
la trata se puede dar con fines de explotación sexual, pero también existen redes de trata de tráfico de órganos, de mendicidad, de mujeres dedicadas al ámbito de la limpieza y los cuidados. También existen redes de trata en este sentido. Es decir, la trata es un fenómeno criminal más amplio que puede incluir a la prostitución o no. Por eso exige un tratamiento legal diferente y conviene no confundir trata con prostitución, porque la trata al final es el traslado de personas con fines criminógenos o criminales, no es el hecho de prostituir a una persona. Por tanto, quienes utilizan la trata y la prostitución mezcladas, realmente lo que buscan es confundir, no llamar a las cosas por su nombre y no abordar los fenómenos que realmente representan estas violencias. Por tanto, como os digo, tenemos dos textos legislativos, uno para abolir la prostitución y otro para la trata. Sobre estos dos textos, como sabéis, la ministra de Igualdad anunció que la prostitución volvería a venir al Congreso con un texto legislativo más amplio y, bueno, pues me consta que se está trabajando mucho sobre él para que sea un texto pues completo, que pueda representar adecuadamente aquellos fines que perseguimos, y estamos a la espera de que los dos lleguen al Congreso para su aprobación, o si conseguimos las mayorías o no en caso de que no las consigamos, pero estamos a la espera y son dos textos que, como digo, se están trabajando. A su vez, tenemos también violencia vicaria, que este texto ya lo conocemos en concreto porque este sí se ha presentado en el Consejo de Ministros y bueno, también es una cuestión que se trabajó mucho la pasada legislatura. De hecho, se modificó la Ley de Violencia de Género para incluir la violencia vicaria como una forma de violencia nominalmente, es decir, está definida, pero no estaba atacada penalmente. Y lo que ha hecho ahora el Ministerio de Igualdad es elaborar una ley que a mí particularmente me parece buenísima. Creo que es un texto pionero y que es muy interesante que se incluya en el Código Penal. Es decir, van a ser penas específicas para condenar la violencia vicaria, que, como sabéis, es aquella violencia que se comete a través de los hijos e hijas de los maltratadores para generar sufrimiento a las madres. Así que esto es un poco el resumen y no me enrollo más. Perdona, María, que igual... Qué interesante, Andrea. Quizás me quedaría con la pregunta para después. Si tienes la sensación de que el Partido Popular en algún momento va a apoyar estas leyes o tú crees que no. Vale, lo dejamos para el siguiente turno de preguntas. Cristina, mil gracias también por acompañarnos, directora del Instituto de las Mujeres. Me encantaría que nos pudieras trasladar qué trabajo qué hacéis desde el Instituto de las Mujeres en estas cuestiones y en muchas otras. Vemos que estáis impulsando iniciativas absolutamente innovadoras y yo creo que muy importantes. Con Cristina Fallaras, por ejemplo, me interesa mucho saber ese proyecto en qué consiste y sobre todo qué tipo de reacciones positivas y negativas, qué tipo de dificultades os enfrentáis al impulsar medidas como estas. También, por ejemplo, otro de los debates a colación de la prostitución que afectan o que está directamente relacionado con la integridad y con la libertad de las mujeres es el de los vientres de alquiler. Si nos puedes contar esas 3 demandas que habéis puesto a 3 empresas por publicitar esta actividad que es ilegal en nuestro país, cómo está ese proceso. En definitiva, ¿en qué consiste el trabajo que hacéis desde el Instituto de las Mujeres? ¿Qué relación tiene con todo esto que comentaba Andrea y también con todos estos otros, a través de ejemplos concretos para que podamos entender de qué manera afecta directamente a nuestras vidas? Muchas gracias. Gracias, María. Pues muchas gracias a todas por venir. No sé si está funcionando el micro. Ay, si es que no ¿Se ha caído? funciona en algún momento, pero no lo tengo aquí. Sí, Cris, tienes el cable por aquí detrás. Soy una soa. Hay un coninimo de los 70 que daban las tibos. Bueno, ¿se vio? Espérate. Bueno, Sobre todo es por la grabación. hija, perdona, no sé qué es eso. Vale. Ah, vale, que se me ha salido. No pasa nada. Si no puedes hacer así como los influencers ahora que se... Genial. Puede ser porque le he dedicado la chaqueta y está en el bolsillo. Me pongo la chaqueta. No hay problema, lo pongo ya. Perdón, ha sido mi culpa. Todo siempre hay una mujer a la que culpar detrás de una... Claro. Muchas gracias. Bueno, os decía que gracias por la presencia, por el trabajo en la agrupación, por ser parte del Partido Socialista. Gracias a Andrea, a María,
a Lorena, a Margot y a todas las mujeres que estáis empujando desde donde quiera que sea en este partido por el feminismo, por los derechos de las mujeres, que no es otra cosa que hacerlo por lo que es digno, lo que es justo, lo que es honrado. Sinceramente ya no es... Gracias. Me preguntabas por un proyecto que hemos impulsado de memoria democrática y entonces creo que voy a empezar para contar lo que es el instituto con una historia que cuento mucho y que creo que este es el lugar también para contarlo, y además teniendo en cuenta que hace 2 semanas falleció Carlota Bustelo, que fue la primera directora del Instituto de las Mujeres. Carlota fue la primera directora del Instituto de las Mujeres y fue, entre otras cosas, muchas de ellas, diputada en la Constituyente, en la legislatura constituyente. Carlota Bustelo, con otras compañeras del Partido Socialista de Madrid, tenía un grupo que se llamaba Mujer y Socialismo, que era un grupo que dependía de la Secretaría Federal de Formación, y en ese grupo Carlota pidió en las primeras elecciones democráticas que el Partido Socialista reservara una cuota del 15% para las mujeres en las listas. El Partido Socialista no escuchó las demandas de Carlota Bustelo y de este grupo de feministas organizadas del partido, y Carlota, como protesta, renunció a su puesto en las listas electorales, que sí que iba en puestos de salida como diputada por Madrid. La historia casi pocas veces es justa con las mujeres, pero en este caso sí lo fue, y Carlota fue nombrada en el 83 la primera directora del Instituto de las Mujeres. ¿Por qué os cuento esto? Porque probablemente todavía, incluso si Carlota falleció hace 2 semanas y se habló de su vida, esta no es una historia compartida en el Partido Socialista, pero esta es una historia que nos dice qué tipo de organización somos, qué tipos de batallas se han dado en esta organización y también cómo se han construido las políticas de igualdad en España. Y creo que este ejemplo sirve para explicar, por un lado, qué es el Instituto de las Mujeres, de dónde nace y de dónde surge, que es la primera institución que se pone a desarrollar políticas de igualdad en España, y también nos explica un poco cómo somos como partido. Y eso quiere decir que las cuestiones y los avances de los derechos de las mujeres se han ganado a pulso, fuera y dentro de la organización política. Y por eso quiero agradeceros a todas vuestro compromiso personal. Fue un compromiso personal el de Carlota, con un alto coste personal, pero que sin duda nos indicó que estábamos en el buen camino. Y a mí esa es la certeza que me da de saber que muchas mujeres en este partido estamos en el camino correcto, y especialmente cuando estamos peleando por la abolición de la prostitución, como nuestra compañera Andrea ha defendido fervientemente, no como una cuestión también personal, en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque, como me ha preguntado por un proyecto de memoria democrática, creo que hablar de memoria democrática también es hablar de memoria democrática de las mujeres, que es de los proyectos que me estabas preguntando, pero también tenemos que hacer memoria democrática de nuestra organización política. Para que sepamos quiénes somos, tenemos que saber quiénes hemos sido y de dónde venimos. Y así nació el Instituto de las Mujeres. Si queréis, otro día vengo y desarrollo lo que viene a ser cómo se organizan las políticas de igualdad allí, pero me parece que esto, que es una historia, dice mucho, y creo que es un ejemplo de por qué es importante recuperar la memoria democrática de las mujeres. El instituto, digamos que antes de que existiera el Ministerio de Igualdad, el instituto era la institución que impulsaba las políticas públicas de igualdad, y en cumplimiento de la agenda de Beijing, cuando nace en las políticas de igualdad están al más alto nivel ministerial, tal y como indica la declaración de Beijing. El ministerio tiene unas competencias y el instituto tiene otras. Y una de las competencias que es poco conocida es el desarrollo de las cuestiones de memoria democrática. ¿Qué cosas hacemos?
La memoria democrática no es una cosa del pasado ni de historiadora, sino que nos sirve también conocer la historia de las mujeres, nos sirve para darnos cuenta primero de que la historia se ha construido desde una mirada absolutamente androcéntrica, con un montón de silencios, y que como sobre todas aquellas cuestiones que han protagonizado las mujeres, el silencio cae con muchísima más facilidad, ¿no? ¿Qué cuestiones hemos hecho? Por ejemplo, ese proyecto de Cristina Fallarás tiene que ver con la memoria democrática actual. ¿Por qué hablo de memoria democrática? Porque la libertad, como bien habéis dicho antes, la libertad, la igualdad y la seguridad es un derecho que tiene que ver con la calidad democrática. Y la libertad y la igualdad y la seguridad de las mujeres pues tienen que ver con la calidad democrática de nuestro país. El proyecto que estamos dando apoyo, el Instituto de las Mujeres, trabaja en colaboración con las organizaciones de mujeres. De hecho, en grandes proyectos que tenemos lo hacemos o lo hacen las organizaciones de mujeres, mejor dicho, con el apoyo económico del instituto. Y este es un caso en el que se estaba generando una memoria de testimonios de mujeres que describen cómo se produce la violencia sexual, cómo impacta la violencia sexual, y creíamos que esos testimonios de esas voces de mujeres españolas tienen un valor testimonial, una descripción de cómo se produce la violencia, que merecían ser preservados y de manera más urgente, teniendo en cuenta que esos testimonios ahora mismo están en una plataforma privada que pertenece bueno, a Instagram, ¿no? Y a Meta. Y entonces lo que vamos a ayudar es a que todos esos testimonios sean propiedad pública. ¿Cuál es el objetivo? Pues que se puedan servir de investigaciones, de estudios, que las investigadoras de violencia sexual puedan utilizarlos, que estén a disposición pública. Pero lo primero de ello será apoyar a esta periodista a que esos testimonios, que entendemos que tienen un valor importante, estuvieran estuvieran protegidos, ¿no? Además, amenazaron con cerrar la cuenta en un momento. Sí, claro, se había producido varias veces que se había cerrado esa cuenta, y entonces esos testimonios, bueno, podían perderse, y creemos que el Instituto de las Mujeres es una organización a la que muchas asociaciones recurren para apoyar algunos proyectos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, esta semana, hace un par de semanas hemos estado en Bilbao. ¿Por qué lo cuento? Porque hemos hecho existe Carmen Castellote, es la última poeta viva del exilio español, está viva, y era una niña de la guerra que salió en un barco del exilio. Era una niña de la guerra que salió en un barco de Bilbao hacia Rusia, ¿no? Los niños y las niñas de Rusia. Carmen Castellote está viva, y sin embargo Carmen Castellote es una gran desconocida. Su poesía es una gran desconocida. Hicimos un acto de intentar recuperar, hemos hecho un documental para acercar la vida de Carmen Castellote. Pues tenemos esos proyectos, ¿no? de recuperar la memoria, para explicar qué país hemos ido con las mujeres, o por ejemplo que igual habéis escuchado hablar del Patronato de la Mujer. Pues el instituto tiene un contacto con pues, por si alguien no lo sabe, el Patronato de la Mujer fue una cárcel moral, ¿vale? Para explicarlo, era una institución dependiente del Ministerio de Justicia, donde durante la dictadura y también cerró a principios de los 80, durante la dictadura fundamentalmente ingresaban a mujeres de dudosa moralidad, mujeres que eran jóvenes, que es que algunas historias son tremendas, ¿no? Que escuchaban música de rock and roll,
algunas lesbianas, algunas que salían mucho por las noches. O sea, las maneras en las que se llegaban al patronato, muchas veces ingresadas por las propias familias, eran cárceles morales. La institución, incluso si se ha hecho un trabajo enorme en materia de memoria democrática en los últimos años en España, es cierto que no conocemos que había unas cárceles de carácter moral específico para mujeres y para el disciplinamiento de las mujeres. Bueno, pues desde el instituto estamos trabajando con las víctimas y vamos a organizar un acto de reparación y perdón del gobierno a las víctimas del patronato. Eso es lo que hacemos, digamos, ahí en la línea de memoria democrática. Qué interesante, Cristina, qué importante. Me gustaría haceros una pregunta a raíz de lo que has contado de Carlota. Porque si miramos a mujeres que han cambiado la historia de nuestro país, bueno, la historia de la democracia, porque es una cuestión democrática, como Clara Campoamor, como incluso mucho más recientemente todas las ministras de Igualdad, ¿no? Han sufrido ese silencio del que tú hablabas, ese rechazo, esa violencia política. Aquí hay cargos, hay concejalas, hay vocales vecinas, hay, bueno, portavoces que nos enfrentamos a esa violencia, a todas esas estructuras que no quieren que movamos las piezas de un puzzle que constituye toda esa injusticia sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais a estas mujeres? Y ahora vamos al tema del aborto, pero que no quería perder presente, porque la memoria es presente y la memoria nos tiene que dar herramientas en el presente. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar juntas para que eso que ella vivió y que muchas mujeres siguen viviendo no siga pasando? Y os lo lanzo a las dos. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Porque siempre genera mucha responsabilidad, sobre todo cuando pues vemos a mujeres muy jóvenes que son muy aguerridas, ¿no? Siempre es una responsabilidad muy grande sobre qué le dices a esas mujeres y por supuesto también a aquellas que tienen más experiencia y se enfrentan a esto. Yo les diría que muchísimas gracias. Es que no se puede decir otra cosa porque efectivamente ser feminista y serlo de verdad y serlo siendo consciente de lo que eso significa es muy duro, lo sigue siendo hoy todavía. Genera mucha soledad, mucho rechazo, mucho abandono. Las feministas siempre somos incómodas en todas partes, da igual donde estemos, y eso genera mucho sufrimiento. Entonces yo les daría las gracias de corazón porque yo siempre lo pienso así, ¿no? Si yo he tenido la oportunidad de hacer lo que he hecho es porque otras antes se han expuesto y además aquí veo a muchas mujeres pues más mayores que yo, que peinan más canas que yo y gracias a muchas de vosotras yo he podido hacer lo que yo he hecho para luchar humildemente por mejorar las políticas de igualdad, por seguir avanzando. Por tanto, creo que les diría que pese a todo, como decía Cristina, aunque haya quien no nos recuerde, aunque la historia no sea justa con nosotras, formamos parte de un engranaje que, aunque no sea visible para la mayoría, sí lo es en la traducción que representa en cuanto a derechos para las nuevas mujeres que vengan. Por eso yo siempre que tengo la oportunidad de hablar, siempre digo que muchísimas gracias, porque gracias a que hubo otras mujeres que pusieron su vida sus ideas por delante de su vida, yo tuve derechos, yo fui a la universidad y como yo, pues María y toda una generación de mujeres a las que, y sobre todo en España, en democracia, a las que y retomo también con algo que decía María al principio, que el machismo también está atravesado por la raza y por la clase. Que tantas mujeres como Carlota, como muchas que hoy en día todavía están con nosotras, dieran la cara en grandes revoluciones, pero también en pequeñas revoluciones, que además lo explica muy bien María Martínez Bascuñán en su último libro, cómo incluso esa alzar la voz en los entornos privados, en los lugares donde casi nadie te escucha, sigue siendo un ejercicio de resistencia que cambia cosas. Esa manera de luchar hizo que Cristina o yo o María, yo particularmente provengo de una familia donde mis padres, por desgracia, son prácticamente analfabetos y yo pude ir a la universidad. Y yo a mí me ha protegido una ley contra la violencia de género. Nunca he sido víctima, pero si lo hubiera sido, me habría protegido una ley contra la violencia de género. Hemos tenido 1000 oportunidades y es gracias a que muchas mujeres lo han pagado con su sufrimiento, con su frustración, con su vida. Hablaba Cristina del patronato.
por eso que yo les daría las gracias. Y sobre todo a mí a quien me gustaría poder dirigirme no es tanto a esas mujeres, sino a todas las estructuras que tenemos por encima, que cuando puedo pues también intento hacerlo, que es de decirles que a las mujeres que deciden dar la cara en las luchas por la igualdad lo que hay que hacer es protegerlas siempre y estar con ellas siempre, porque efectivamente te enfrentas a violencia, a muchas cosas. Entonces, eso que les diría a todos aquellos que hoy en día siguen pensando que las mujeres somos poco menos que intercambiables, que vengan las jovencitas, que, bueno, fíjate, que no sé qué, tú ya llevas mucho, no sé cuánto, todas estas cosas, y aquí, eso también lo digo en clave de autocrítica, lo que les diría a todas esas élites que deciden desde ahí es que a las mujeres hay que cuidarlas, protegerlas y agradecerlas siempre, no a las mujeres, a las feministas, hay que cuidarlas, protegerlas y agradecerlas siempre el trabajo que hacen. Eso es lo que les diría. Yo poco que añadir a lo que dice Andrea, porque además creo que lo ha dicho muy bien por añadir algo. Yo creo que en el feminismo siempre encontramos respuestas a las cuestiones, ¿no? Y entonces hay creo que hay que porque digamos que cuando una sufre, ¿no? Los casos de los que estamos hablando, las agresiones son individuales, pero la respuesta tiene que ser colectiva y además tiene que ser politizada. Y creo que tiene que ser politizada porque no le va a pasar a Lorena por ser Lorena, a Andrea por ser Andrea o a ti por ser tú. O sea, nos pasa por ser mujeres, y diría mujeres jóvenes, mujeres feministas, mujeres que dicen cosas, ¿no? Claro, feministas que dicen cosas. Esto es importante porque, como bien ha dicho Andrea, esto no le pasa tampoco a todas las mujeres. La violencia política, el objetivo que tiene claro es el disciplinamiento. Esto es lo que le pasa a la ministra de Igualdad. Esto es lo que le pasa a la que habla de igualdad. Esto es lo que le pasa al que señala a los machistas. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a quien tuitea sobre prostitución, ¿no? Entonces, no pasa a todo el mundo. Entonces, el objetivo está claro, es el disciplinamiento y el silencio. Porque si no tuiteas sobre prostitución, si no dices determinadas cuestiones, tú no recibes esa violencia y estás en el espacio público en comodidad. No voy a decir en igualdad, pero al menos en comodidad. Las mujeres feministas están en el espacio público en incomodidad y en desigualdad. Y entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo el contexto en cuenta, yo creo que hay una cita de Celia Amorós que dice que el feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que las llevan a tomarlas. Y entonces yo, en este contexto, a todas aquellas que deciden seguir, como dice Andrea, gracias. Y a todas las que toman otras decisiones individuales para proteger sus propias vidas, absoluta comprensión. Porque esto también es importante. No podemos pedirle a las mujeres que sean heroínas. Lo que deberíamos de mirar es las razones que le llevan a tomar esas decisiones y cuál es el contexto para que las mujeres tomen determinadas decisiones y qué es lo que está pasando o, como bien dice Andrea, lo que no está pasando, que es la protección a las mujeres jóvenes. Y además esto pasa en política, pero por ejemplo está pasando también en el periodismo, a las mujeres periodistas. Y para que veáis que esto no, Irene Khan, que es la relatora de Naciones Unidas para la libertad de expresión, ha hecho un informe específico de esto que os acabamos de contar. Lo que quiero decir es que por eso decía que es importante que en el feminismo siempre hay muchas respuestas que no son cuestiones individuales, que son cuestiones colectivas que están pasando y que están pasando en España y en el mundo. Porque lo que estamos viviendo es una reacción espectacular contra las feministas. De repente estamos viendo críticas y cuestiones y dudas
que no habíamos visto nunca. Y por terminar, pero porque además sé que es un tema que creo que a ti te interesa, es la reacción ultraconservadora se está articulando fundamentalmente, yo creo, en torno a 2-3 ideas. El cambio climático, en torno al cambio climático y todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, porque hablar de cambio climático y de cuestiones medioambientales pasa necesariamente por pensar nuevos modelos de producción, por el feminismo, porque hablar de feminismo pasa necesariamente por hablar de un nuevo reparto de poder, y hablar de nuevo reparto de poder pasa por hablar de renuncias de algunos privilegios. Y también por la cuestión migratoria, ¿no? Porque nos afecta a cómo somos como diversidad, ¿no? Que es todo lo que no le gusta a la ultraderecha. Y yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando nos pasan cualquier cuestión individual, ponerlo en contexto, porque no nos pasa aquí en Barajas a ti como concejala o a vosotras no, está pasando a nivel mundial, y el objetivo es el silenciamiento del movimiento feminista y de la propuesta feminista. Mil gracias, Cristina. Yo creo que es muy importante escucharos a las dos, porque yo creo que muchas veces nos sentimos solas, y creo que es importante saber que no estamos solas y que le pasa a muchas mujeres, curiosamente todas las que hablan y que son incómodas, ¿no? Así que gracias. Escucharos me recordaba una cuestión que Martin Luther King y muchas mujeres, Angela Davis, muchas mujeres que dieron la batalla antisegregación racial, y ellas hablaban de que, por no poner solamente el foco en las mujeres, que el gran problema, no solamente, o sea, por supuesto, sin juzgar ninguna mujer que quiera dejarlo, pero el gran problema es qué le lleva a una mujer a dejarlo, ¿no? Ellos acuñaron el término de los white moderates, y ellos decían que eran más peligrosos los white moderates, los blancos moderados, que el Ku Klux Klan, porque el Ku Klux Klan era abiertamente supremacista y segregacionista, pero los blancos moderados eran aquellos que primaban el orden a la justicia, y que en nombre de ese orden y del derecho decían que nunca era el momento para hacer los cambios sistémicos que requería, en ese caso, pues la lucha antirracista. Por lo tanto, yo creo que también hay que apelar a aquellos que muchas veces son barrera dentro y fuera a los avances feministas. Y haceros una pregunta en ese sentido, porque estamos en el epicentro en el epicentro de todo, porque Madrid es el epicentro de la ola ultraconservadora internacional. Somos de Castilla y León, ¿eh? Ojo. No sé quién gana, pero bueno, tenéis el periodo muy madrileño. Los de Madrid siempre se creen que lo de... Todo es de Madrid. No, pero vale, pero me vais a dar la razón en esto. Bueno, es verdad que tuvisteis un vicepresidente de Vox que también metió el tema del aborto a nivel nacional, pero estaremos de acuerdo que el Partido Popular de Madrid ha introducido ahora el debate del aborto y ha hecho que sea un debate nacional de nuevo por esa proposición que aprobó junto a Vox, de nuevo, además con una diferencia, porque vosotros si necesitáis a Vox, en Madrid Vox es absolutamente prescindible, y ellos decidieron apoyar una iniciativa que vuelve a poner en cuestión el derecho de las mujeres a abortar. Os quería preguntar por qué creéis en esa agenda ultra reaccionaria de la que hablábamos, internacional, que el aborto está siempre, ese eje central de esa agenda ultra reaccionaria. ¿Por qué decía Margot antes? Porque estamos hablando de cuestiones que parece que no deberíamos seguir hablando, ¿no? Y lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, en Italia con Milei, o por ejemplo con Meloni, o en Argentina con Milei, ¿no? ¿Por qué creéis que el derecho al aborto se pone en cuestión, y qué tipo de, ahora que está en debate, por ejemplo, el blindaje constitucional, qué tipo de mecanismos políticos, jurídicos y sociales podemos poner en marcha para que esta sea una realidad, el derecho al aborto, y por lo tanto que no esté en peligro un derecho básico? También para las dos. Y luego, y aviso que esta va a ser la última pregunta que lanzo yo, y ahora me gustaría abrir el turno al público. Bueno, ahora que Andrea os cuente lo que, ¿no? Del latido fetal, Castilla y León, ¿no? Bueno, ¿por qué creo que, bueno, yo creo que, o sea, voy a usar el término de batalla porque además creo que en este caso viene al caso. El machismo, la misoginia, es una batalla contra las mujeres que tiene un espacio, y el espacio es el cuerpo de las mujeres. O sea, el machismo y la guerra contra y la guerra que hay contra las mujeres se da en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se da en nuestro cuerpo? A mí hay una palabra que me gusta,
para explicar todo lo que tiene que ver con el machismo y la violencia, que es el control. Si tú controlas a las mujeres, la mejor forma de controlar a las mujeres es que las mujeres no controlen su propio cuerpo. Por eso hay tanta reacción. Cuando las mujeres pueden controlar su maternidad, cuando las mujeres pueden controlar su cuerpo, lo que hacen es controlar sus vidas, decidir cuándo ser madre. Pero con esta palabra del control, y si pensáis en todas las batallas que se pueden dar en nuestros cuerpos, desde la violencia más física, ¿no? que estamos en torno al 25 de noviembre, desde la violencia más física hasta otros tipos de violencia que pueden, pues de la violencia estética, del control sobre nuestro cuerpo en relación al tamaño, de qué tamaño debemos ser, de qué curvas tenemos que tener, cuál es el cuerpo aceptable. Es decir, tener a las mujeres controladas. Hay también por ahí una cita que dice que estar a dieta es el mejor sedante de las mujeres. No, es decir, que todo lo que tiene que ver con la cultura de la dieta, con la cultura de que las mujeres estemos delgadas, es un sedante para las mujeres, ¿no? Y lo digo por hablar del control del cuerpo, que por eso en el aborto es la principal batalla. Pero cuento esto para que veamos que no es la única, ¿no? Si las mujeres dedicáramos el tiempo, el dinero, la inversión, las preocupaciones que hemos dedicado a nuestro cuerpo, a estar correctas en una mirada muy masculina, ¿no? Entonces, por eso os pongo el ejemplo de otros tipos de violencia, que todo al final tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, de cómo estamos, de cómo nos colocamos, incluso del espacio físico que ocupamos en la sociedad. La primera batalla tiene que ver con controlar el propio cuerpo, que es controlar nuestra maternidad. Y por eso es también una de las primeras reivindicaciones para las feministas, que lo que hablamos es de autonomía. O sea, el feminismo, por eso el feminismo y el socialismo, también, ¿no? Eso que decimos que no se puede ser socialista sin ser feminista, tiene que ver con el concepto de emancipación. Y si el socialismo nace para emancipar, no hay posible emancipación sin emancipación de las mujeres, también de los hombres, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con ese concepto de autonomía. Entonces, frente al control de la reacción ultra y machista, la autonomía que defendemos las mujeres feministas. Pues a mí el concepto que ha dado María, que me ha encantado, que no lo conocía, que es el de los white moderates, me ha gustado mucho, porque creo que en el debate del aborto son el principal problema. Y es que efectivamente comparto 100% el análisis de Cristina. Efectivamente, para la ultraderecha y los movimientos más conservadores, el arquetipo de mujer tradicional es el deseable porque permite que estemos perfectamente controladas y que seamos parte de un engranaje, seamos un elemento dentro de la sociedad, un engranaje dentro de lo que es una sociedad, pero no un sujeto político. Y eso es muy importante, porque si tú cumples tu función ahí, no eres un sujeto político, no estás molestando, y para eso la maternidad y la familia tradicional es muy importante, es capital que eso sea así. Por eso estamos recibiendo mensajes todo el rato de cómo tenemos que ser más guapas, más altas, más listas, más delgadas, mejor maquilladas, mejor peinadas, y estamos ahí y no estamos a lo importante. Y aquí vuelvo a apelar, y además aquí nos tenéis que ayudar mucho a las mujeres más mayores, a las mujeres que han estado más cerca de conocer la represión franquista y demás. Y decía lo de los white moderates porque hay una parte, el discurso más radical no es el que maneja la sociedad en general. Y es verdad que, si somos honestos, abordar el debate sobre qué es la vida es muy complejo. Desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva médica, es muy normal que haya mucha gente que tenga dudas acerca de cómo se debe regular éticamente el aborto, es normal. Y ahí es donde está esa bolsa de moderados bien intencionados que, bueno, sí, aborto sí, pero sin pasarse, sin ser tal. Entonces, en esa bolsa de dudas y de gente que no está tampoco malintencionada es donde tenemos el problema.
Y sobre todo el problema lo tenemos también con que son estos hombres los que ocupan el espacio público y los que hablan sobre qué es o qué debería ser la vida o qué es y qué debería ser el aborto. Y yo hacía esa apelación a las mujeres mayores antes porque quienes saben lo que es un aborto son solo las mujeres. Esto parece una obviedad, pero esta idea no circula en el debate público. Es que solo las mujeres saben lo que es un aborto. Es que es verdad, ¿eh? O sea, quiere decir, solo las mujeres que son capaces de parir y dar a luz y que son fértiles o lo han sido, saben lo que es un aborto. Y aquí es importante saber lo que es una percha metálica, doblada por la mitad, que se mete en una vagina, atraviesa un cérvix, la parte curvita blanda de la aguja de coser se mete en una vagina, atraviesa el cérvix, esa aguja o esa percha se mueven, se produce una hemorragia y así se produce un aborto. Eso es lo que es un aborto cuando no hay ley del aborto. Son infusiones abortivas que llevan a hemorragias que acaban en muerte. Y hace poco yo leí un libro que me gustó mucho, que es Un aborto 8.000 pesetas, que habla de las redes de solidaridad y apoyo que se generaban durante el franquismo para ayudar a las mujeres que se quedaban de tener un embarazo no deseado a abortar. Y me parece muy interesante por eso, porque un aborto, más allá del debate sobre qué es la vida, que no sabían, no sé qué, es eso. Y es obviar, y además es muy violento, y es algo que está completamente encima de la mesa, que es obviar completamente que toda la mujer que quiere abortar, aborta. O sea, que es que el aborto, que un embarazo no es algo que sucede en un cuerpo y entonces el Estado o el señor que opina o el otro ya puede decidir, pues te ha tocado ser madre porque no hay ley del aborto. No. Las mujeres abortan con o sin ley del aborto, porque el embarazo es un fenómeno biológico que se produce dentro del cuerpo de las mujeres y si yo quiero interrumpir mi embarazo lo voy a hacer, bien sea yo, o bien sea con ayuda médica, o bien sea en un proceso digno, o bien sea en la parte de atrás de una peluquería. Y por eso yo creo que aquí es muy importante que las mujeres más mayores que han vivido eso salgan y lo digan públicamente esto, de que es que esto, hay mujeres que hoy en día estáis aquí, que sabéis lo que es vivir en un país sin ley del aborto, y eso es exactamente el aborto, y por eso van a por ello, porque se mezcla quienes efectivamente entienden que tienen esta idea mucho más radical de lo que debería ser una mujer, más misógina y más machista, con los que, bueno, no sé qué, y siempre son hombres, porque además hay algo que al Partido Popular le vuelve loco, y es que las mujeres, incluso las conservadoras, las que no son progresistas en lo económico, en lo social, no votan a la derecha por miedo a perder sus derechos sexuales y reproductivos, y esto es por algo. No hay mujeres que en el ámbito privado estén en contra del aborto, porque hasta las mujeres del PP en el ámbito privado están a favor del aborto. Y de hecho fue una de las pocas rupturas de disciplina de voto cuando se aprobó la ley en 2010. Celia Villalobos, entre otras. Entonces ahí es donde está, y por eso Ayuso, ¿por qué lo utiliza? Porque efectivamente, y esto María, siento disentir contigo, pero también pasa en Castilla y León, porque Mañueco tampoco ha necesitado mucho a Vox, por ejemplo, para impedir el desarrollo de la ley del aborto en Castilla y León, pero ellos utilizan estos temas porque es la manera que tienen de captar el voto de la extrema derecha. Nosotros lo vivimos, me lo decía Cris, es que fue brutal. La pasada legislatura aprobamos una ley para impedir que se acosara a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en las puertas de las clínicas. Además es un fenómeno cuya conflictividad principal se produce en Madrid, y aquí tengo que decir que coincidió esa etapa con Mercedes González como delegada del Gobierno y fue una absoluta aliada de esa ley y de la aprobación de esa ley, y fue un enorme ejercicio de ejemplo de lo que es el feminismo, sin grandes... lo de Mercedes fue feminismo, porque Mercedes tenía bajo su mando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y decidió utilizar esa posición para apoyar una ley vigente, no para nada más, pero para apoyar una ley vigente. Y digo esto porque en muchos otros sitios no tuvimos la suerte de tener compañeras feministas que hicieran uso y hicieran cumplir esa ley. Y como digo, después de aprobar esta ley nos encontramos en Castilla y León que Vox decía que nos iba a obligar a las castellano y leonesas a escuchar el latido fetal antes de decidir interrumpir o no nuestro embarazo. Bueno, en cualquier caso, no deja de ser una manera de estirar y de tensionar, que esto también es importante bajo mi punto de vista. Ellos tensionan muchísimo y al final la extrema derecha, pues si esta es la balanza, cuando la extrema derecha actúa, no pretende llevar a toda la sociedad aquí, sino pretende levantar un poquito esta parte. Y es que la gente más progresista, conservadora, más de centro, pues todos esos dudosos de bueno, sí, tal, no sé qué, que la balanza progresivamente se vaya moviendo y que hasta nosotros mismos
nos volvamos más conservadores y nos encontremos con que, bueno, pues el PSOE en determinados sitios no quiere hablar de este tema, les parece que crispa, que tensiona, que, bueno, tal, no sé qué. Entonces, los white moderates me ha gustado mucho. Esos son el verdadero problema en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Por tanto, yo aquí, toda la estrategia de jugar a su juego a veces me genera muchas dudas, porque creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y seguir sosteniendo el consenso social. Que no olvidemos que en la calle, según la última vez que el CIS preguntó por esto, que aquí Cris seguro que sabe más que yo, pero creo que el 80% de los encuestados decían que estaban a favor de la ley de plazos y de que se pudiera interrumpir voluntariamente el embarazo. Entonces, creo que es interesante que nosotros sigamos sosteniendo ese consenso social silente y que no entremos demasiado a escenificar desacuerdos, o porque no es interesante a largo plazo, en la estrategia a largo plazo, y más teniendo en cuenta ese contexto del que hablábamos antes, de un contexto de reflorecimiento ultra. Y que, bueno, pues que ella, su lucha es en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias otra vez a Lorena por su trabajo en la Asamblea. Y bueno, antes de dar paso a la clausura, quiero agradecer sinceramente a todas las ponentes y a cada persona que nos ha acompañado esta tarde por su implicación y compromiso. Me gustaría pediros que sigamos trabajando juntas y juntos por una sociedad más justa, libre de violencia y con una igualdad real entre hombres y mujeres. Me gustaría pediros, ahora sí, que cuando termine la clausura subáis las ponentes a hacernos una foto de familia. Quiero hacer una pequeña reflexión que lo venía pensando antes. Ayer se falló el premio Cervantes a un hombre. Sí, he mirado el listado, 49 premiados desde 1976, solo 6 mujeres. Ni siquiera en el 2025, porque bueno, supongo que será bien, o sea, será la persona, bueno, a quien se lo han dado merecido, pero seguro que hay muchas mujeres escritoras que también se lo merecían. Ahora sí, para cerrar este acto, contamos con la participación del grupo Retruécano del distrito de Barajas, que nos ofrecerá una lectura de poemas con la que pondremos el broche final a esta jornada. Son Paula, Gloria y Celia. Gracias por compartir con nosotras y nosotros vuestro talento y compromiso. Es un lujo teneros aquí, el escenario es vuestro. Sí, otra llena. Espérate que no sé. Buenas noches a todos y a todas. No, estoy bien. Buenas noches a todos y a todas. Antes de empezar, quería agradecer a Manuel Rico, que es el que nos ha hecho el texto y ha escogido los poemas, pero no está presente porque está recibiendo un premio. ¿En dónde? No sé dónde, en algún sitio fuera de Madrid. Así que empecemos. Sí. Los derechos de las mujeres han sido una conquista trabajada durante más de un siglo por quienes creemos en la igualdad, en el progresismo, en una sociedad más justa y equilibrada. Las poetas no han sido ajenas a esa conquista. Pusieron palabra a las necesidades, a las incertidumbres, a los deseos y demandas de quienes desde tiempos remotos fueron privadas de derechos. Hoy damos voz a esas poetas que exigieron justicia, igualdad y paz, porque no olvidamos a las mujeres de Gaza o de Ucrania, porque sin paz no hay derechos. De la poeta Ángela Figueras, una grande de nuestra posguerra, el poema No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme, el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, ni el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero.
Que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con la muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Los derechos de las mujeres en la vida laboral, en la vida de un pueblo, en la pobreza, en la playa, en primavera, lo cantó Gloria Fuertes en el poema No dejan escribir. Trabajo en un periódico. Pude ser secretaria del jefe, pero soy solo la mujer de la limpieza. Sé escribir, pero en mi pueblo no dejan escribir a las mujeres. Mi vida es sin sustancia. No hago nada malo. Vivo pobre. Duermo en casa, ceno un caldo y un huevo para que luego digan. Compro libros de viejo, me meto en las tabernas, también en los tranvías. Me cuelo en los teatros y en los saldos me visto. Hago una vida extraña. Soy más bien de buen carácter. Y nadie dice que desde que nací yo duermo sola. Soy alegre y afable en el invierno. En el verano piso por la playa. En el otoño cliso los visillos. Estoy como una cabra en primavera. El calor de lo cotidiano, el miedo a la pérdida, lo que asusta visto desde la mirada de la misma poeta. Gloria Fuertes nos lo dijo en el poema Todo asusta. Asusta que la flor se pase pronto. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, que se ría por nada, asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasa sobre todo. Asusta lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía, la gente que se casa, la tormenta, los aires que se forman y la lluvia, los ruidos que en la noche nadie hace. La silla vacía siempre cruje. Asusta la maldad y la alegría, el dolor, la serpiente, el mar, el libro. Asusta ser feliz, asusta el fuego, sobrecoge la paz, se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla. La sociedad en que hemos creído ha hecho de algunas de nosotras superwoman o supermujeres. Hemos sabido ser autosuficientes, superar toda dificultad con nuestro esfuerzo, ser libres, algo que con toda humildad destaca la poeta Rosana Popelka en su poema Pequeñas comodidades. Yo soy mi propia secretaria, mi propia cocinera, mi propia modista. Yo soy la que escribe mis poesías y mis relatos. No tengo ningún ayudante. Nadie que haga mis recados, que ordene mis papeles, que ponga al día mi trabajo, que mande los correos electrónicos, que conteste a mis mensajes o que hable con quien haya que hablar. Soy autosuficiente y voy a seguir siéndolo. Soy una mujer, ¿vale? Tenemos memoria. Histórica, colectiva y personal. Memoria. Memoria de aquellas mujeres que nos precedieron, que fueron nuestras madres y abuelas,
que vivieron en tiempos duros. La poeta Ana Pérez Cañamares la recupera en el poema Vuestras manos. Vuestras manos, mujeres, que tiraron de una mula, que recogieron la leña y que curaron heridas, que remendaron sus ropas, que pusieron inyecciones y que pagaron facturas, que firmaron hipotecas, que removieron las gachas y levantaron del suelo a los hijos que perdieron guerras y se retorcieron a causa de la artrosis. Vuestras manos, que debieron entender tan poco de este mundo, que ya no las necesitaba. A veces las veo en otros, como si fueran un préstamo, como si no se resignaran a dejar de ser ya útiles. Vuestras manos algún día colgarán de mis brazos. Llegamos al final, y lo hacemos con el trasfondo de rebeldía, de ternura, con que la poeta María Monjas nos habla de qué ocurriría si en algún momento las mujeres hiciéramos huelga de brazos caídos. Mostraríamos nuestro poder, nuestras capacidades, las mujeres y sus derechos, nuestros derechos. María Monjas lo canta en el poema Si las mujeres se plantaran. Y con él nos despedimos. Si las mujeres se plantaran, las sábanas dormirían olvidadas en el patio. El botijo se vaciaría de agua, se secaría el trigo en el campo y haría mucho frío fuera y dentro de la casa. Si las mujeres se plantaban, rara vez nos reuniríamos a la mesa. Se apagarían las risas, los cantos, los cuentos y las celebraciones de que nos queremos. Si las mujeres se plantaran, se plantarían las madres, las maestras, las cuidadoras, las vecinas, las abuelas. ¿Quién iba a ser niño entonces? Dime, ¿quién iba a ser niña? Si las mujeres se plantaran, el amor se serviría en las rifas, en el todo a 100, en las rebajas. La empatía caducaría antes de tiempo y los enfermos se morirían de soledad primero y luego de desesperanza. Si las mujeres se plantaran y hubiera un año entero de berbecho, crecerían sin duda nuevas mujeres para que el mundo continuara.